Ah, no, me tenía que tocar con la lesbiana del curso. Pero déjame lavarme las manos por último. A ver, ¿qué te pasa? ¿Te voy a poner chorita? No, si te voy a poner chorita. No. Así que se no, déjame, suéltame. ¿Sabes que se queréis probar lo que queréis? Prueba, esa wea haría una mierda, eso te merecí. Y anda a acusarme a la profesora Conchetumare porque te va a ir peor. Por esta y miles de situaciones semejantes, es necesario implementar la pedagogía queer en la educación chilena. Es inevitable considerar a la educación como un proceso de cambio. Los cambios no solamente van a aplicar en las cosas que nosotros ya conocemos en el mundo escolar, sino que también van a repercutir en las nuevas didácticas centradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El aspecto negativo de estas didácticas es que generalmente están pensadas para la gran mayoría conservadora, mientras que las diversidades son olvidadas por ser minoritarias. Si bien se han intentado impulsar programas de educación y de diversidad sexual, el móvil, por ejemplo, generalmente predomina la omisión e invisibilización para mantener el orden heteronormativo. Además, la implementación de estos programas no es suficiente, porque en primer lugar no se encuentra un programa de educación sexual, en segundo lugar no se demarcan las estrategias pedagógicas para combatir estas situaciones y en tercer lugar tampoco no hay un lugar de acción para combatir el bullying dentro del colegio. Por tanto, hay un desconocimiento total para saber qué pasos debemos seguir para prevenir situaciones de discriminación por orientación sexual. El análisis de las denuncias de discriminación por orientación sexual registradas por el Mineduc en el periodo comprendido entre el 2019 y el 2015 muestra que de las 95 denuncias por este motivo, el 53,8% se llevó a cabo en las oficinas regionales de Mineduc. Del total de las denuncias, los apoderados de las víctimas se quedan con un 38,6%, mientras que los padres y las madres solamente con un 21,5%. En tercer lugar, quedan las mismas victimarios con un 15,3%. De ese total universal de 61,5%, son las mujeres de disidencias sexuales y sus familias las que están a beneficio de las denuncias, mientras que los varones y sus familias justifican estas denuncias como una mala interpretación que tuvieron los profesores y sus compañeros con respecto a su hijo. Es decir, del conjunto de las denuncias se percibe que los estudiantes asumen abiertamente una orientación sexual distinta a la heterosexual, a diferencia de sus compañeros que insisten que fueron confundidos con homosexuales. Lo anterior deja en evidencia que los estudiantes y sus familias no pretenden evidenciar la discriminación sexual presente en las escuelas chilenas y, consecuentemente, no cuestionan el orden heteronormativo. En la misma línea, en el año 2011, el Mineduc, bajo el contexto de la promulgación de la Ley 20.536, que habla sobre la violencia escolar, o la mayor conocida como la Ley Anti-Bullying dentro del aula, realiza una encuesta en los estudiantes de octavo básico. Con el propósito de conocer los alcances de las agresiones y el acoso escolar en los establecimientos educacionales del país, esto debido a que las agresiones más frecuentes eran los insultos con un 69%, las peleas con un 50%, rumores malintencionados con un 47%, amenazas un 36%, daños a la infraestructura un 28%, los robos y los hurtos con un 22%, las agresiones con arma blanca un 5% y las agresiones con armas de fuego con un 4%. No estamos hablando de una situación intolerante con respecto a las personas homosexuales, sino de una violación de los derechos humanos que se justifica a base de creencias morales e incluso religiosas. ¿Qué podemos hacer ante este escenario cargado de violencia? Implementar la pedagogía queer, la cual consiste, en primer lugar, insistir en la necesidad de programas de educación sexual que aborden la temática de la diversidad desde un enfoque de los derechos humanos. En segundo lugar, reconocer y valorar la diversidad sexual y genérica. En tercer lugar, hacer una revisión profunda de los planes de formación de los profesores con el propósito de poder proporcionarles las competencias y las habilidades necesarias para asumir los desafíos que impone esta sociedad contemporánea. Y por último,
implementar el manejo de situaciones conflictivas motivadas por la homofobia y las relaciones interpersonales con los estudiantes LGBT. La ausencia o omisión de cualquiera de ellas, aparte de ser una flagrante violación de los derechos humanos de los jóvenes LGBT, no hacen posible erradicar cualquier iniciativa que haga disminuir la discriminación y la violencia homofóbica dentro del mundo escolar. Como futuros docentes, ¿estamos en condiciones para enfrentarnos a estos problemas dentro del aula? ¿Estamos dispuestos a instaurar una mejoría radical a través de la pedagogía queer? Tengan ustedes muy buenas tardes y gracias por su atención.